Bien, bienvenidos a los católicos y bienvenidos a los que no son católicos, que sé que me están escuchando. Ustedes también son fieles seguidores de la escuela de Biblia, porque Dios ha sembrado en ustedes, en su corazón, ese deseo de escuchar la palabra de Dios, a pesar que todavía su corazón no se haya abierto de par en par, creación divina. Hoy vamos a tocar un tema, el tema de la conversión. Sí, el de la conversión. Y ese tema, el tema de la conversión que vamos a tocar hoy, es un tema muy importante, porque siempre escuchamos hablar de la conversión. Incluso nuestros hermanos separados, cuando mira a un católico sin conocerlo, le dice, conviértete, hermano, conviértete, cree en el Evangelio, conviértete. Y resulta que nos invita a convertirnos. Sí, eso es maravilloso, convertirnos. La pregunta es, ¿tenemos que convertirnos? Sí, tenemos que convertirnos. La segunda pregunta es, ¿de qué nos vamos a convertir? ¿De qué? Y segundo, la segunda pregunta sería, ¿me voy a convertir? ¿En qué? Yo quisiera que hoy analizáramos estas dos cosas. ¿Me tengo que convertir? Sí. ¿De qué? Segundo, ¿en qué? Porque a veces se nos invita a convertirnos y no sabemos qué significa esa palabra, convertir. La conversión, Jesucristo nos llama a la conversión, ya lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras, pero es bueno de que analicemos nosotros. Yo tengo que convertirme, ciertamente que sí, pero ¿convertirme en qué? ¿En protestante? No creo, no creo. Hoy vamos a ver en la Biblia en qué quiere Dios que me convierta. Lo que está claro es que no quiere que me convierta en un protestante o en un hereje, pues. En eso no. Sino que ustedes van a ver que el Señor quiere que nos convirtamos. Sí, nos vamos a convertir ¿en qué? En seguidores de Cristo, en su iglesia. ¿Y de qué nos vamos a convertir? Vamos a escuchar lo que dice la Sagrada Escritura. Comencemos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Comienza a predicar el reino de los cielos. Ese reino de los cielos que usted y yo también tenemos que predicar. Escuchamos cómo lo dice la Biblia. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Si quiere leerlo desde el 14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Escuche, predicando el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que predicaba Jesús. ¿Cómo lo predicaba? ¿De qué manera? ¿Qué era lo que decía? Dale. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido significa que para nosotros convertirnos, para cambiar de vida, necesitamos pensar que ya el tiempo se nos cumplió. Que la muerte está a la puerta. Pecador, ojo y alerta, que la muerte está a tu puerta, vida corta, tiempo incierto, hoy estoy vivo, mañana muerto. Eso significa el tiempo está cumplido. Debo pensar, debo meditar en que me voy a morir. Dale. Y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. O sea, si ya estamos en la hora de morir, no sabemos en qué momento, pero sabemos que es seguro que nos vamos a morir. El reino de Dios ya está cerca, porque a la hora que me llegue la muerte, bueno, yo ya puedo gozar plenamente del reino del cielo. Y estando en Cristo en medio de nosotros, habiéndonos dejado su enseñanza, ya el reino de Dios está cerca. Ahora escuche lo que viene. Arrepentíos. Arrepentidos o convertidos. Arrepentidos. Y creed en el evangelio. Ahí viene. Jesús nos enseña a convertirnos o arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De no haber creído en el evangelio. ¿Qué significa? Que antes yo no creía en el evangelio. Ahora debo creer en el evangelio. Arrepentidos. Creed. Entonces Jesucristo viene a darnos a nosotros el evangelio para que nosotros creamos en el evangelio. Cuando Jesús dice convertidos o arrepentidos, creed en el evangelio, no nos está diciendo que yo tengo que meterme a protestante.
que yo tengo que creer en el evangelio que él dejó. Y por eso la conversión yo la dividiría en dos partes. Una, convertirme de las cosas malas que he hecho. Y en el evangelio me dice, esto está mal, esto está mal. Normalmente lo malo que ustedes conocen, uno, la embriaguez, el robar, el matar, el adulterio, la fornicación, todo eso lo que ustedes conocen por pecado. Pero la otra conversión es que yo tengo que creerle al evangelio, no a lo que dice cualquier otra persona. Ejemplo de Pablo. San Pablo. San Pablo no era un asesino. San Pablo no era un sinvergüenza. San Pablo era un hombre creyente de Dios. San Pablo conocía la Sagrada Escritura. San Pablo amaba a Dios y tenía celo por Dios. Si no le han hecho de los Apóstoles capítulo 22 para que vean. San Pablo nos dice quién era él. Un hombre celoso por las cosas de Dios, un hombre que amaba a Dios. ¿Y San Pablo se convirtió? Sí se convirtió. ¿De qué se convirtió? ¿Dejó el miche? No, San Pablo no tomaba. San Pablo no tomaba, no dejó el alcohol. ¿San Pablo era un adúltero? No, San Pablo no era un adúltero. ¿Era un drogadicto? No, San Pablo no era un drogadicto. Entonces, ¿de qué se convirtió San Pablo? Se convirtió que él estaba en una religión que no era la de Cristo. Era la religión judía. Que él creía en Dios y tenía las Sagradas Escrituras, pero no estaba en la iglesia de Jesucristo. Entonces tuvo que convertirse. Dejó la otra religión que era la judía y pasó a la religión que Jesucristo había dejado. Eso se llama convertirse. San Pablo no se convirtió de cristiano católico a protestante. No, porque ni siquiera existían en ese tiempo los protestantes. Entonces San Pablo, ¿qué es lo que hace? Pertenecía a la religión judía y se convierte. Pasa a la religión de Jesucristo. Usted y yo escuchamos a los hermanos separados que dicen, conviértete, hermano. ¿En qué? ¿En protestante? ¿O son ellos los que tienen que convertirse como Pablo a la iglesia de Jesucristo? Pablo estaba en otra religión. Hay personas que dicen, no, la religión no salva a nadie, cualquier religión es lo mismo. Si cualquier religión es lo mismo, entonces, ¿por qué Jesucristo no dejó a Pablo tranquilo en esa religión donde estaba? Tenía la Biblia, creía en Dios, celoso por Dios, predicaba la palabra del Señor, era fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel. Si cualquier religión salva, ¿por qué no lo dejó allá? ¿Por qué lo tuvo que convertir? Algo curioso pasó, ¿verdad? Entonces no todas las religiones son iguales. Entonces sí, Cristo quiere que haya una conversión y no se refiere simplemente del pecado, que es lo que los hermanos separados dicen, yo estoy convertido porque yo no tomo, yo no bailo pegado, yo no. No, es verdad, eso es parte de la conversión. ¿Por qué? Porque el evangelio dice que no debo embriagarme. Y entonces dejo de embriagarme, estoy creyendo en el evangelio. Pero ese mismo evangelio que dice que no debo embriagarme, que no debo matar, que no debo robar, ese mismo evangelio me dice a mí que no debo salirme de la iglesia de Jesucristo. Un hereje, que no debo cambiar de religión, que no me puedo salir de la iglesia de Jesucristo a fundar otra iglesia, a enseñar otra doctrina, y ese es su pecado. Entonces San Pablo era creyente, sí. San Pablo tenía las Sagradas Escrituras conocidas entonces, sí. San Pablo amaba y creía a Dios, sí. Como los hermanos separados. ¿Cuál era el pecado de San Pablo? Que estaba en otra religión que no era la de Jesucristo. No había aceptado la doctrina de Cristo. Y además, entonces rechazaba a los cristianos. Y cuando yo rechazo la iglesia de Jesucristo, los verdaderos cristianos, que es la iglesia que tiene 2000 años, la que fundó Jesucristo y que lleva 2000 años en la historia, no los cristianos modernos, que salieron hace 100 años o 200 años. No, los cristianos que tienen 2000 años, pues vienen desde Jesucristo. Cuando yo rechazo a esos cristianos, que en la historia usted lo puede comprobar en la iglesia católica, para la muestra un botón, dígame un pastor del año 1500, ¿dónde existía? ¿Qué dijo? ¿Qué enseñó? Eso no existía. Mientras que usted puede buscar qué papa existía en el año 1500, en qué año, en el año 500, en el año 300, qué papa existía, usted lo puede encontrar, qué dijo, qué escribió. Entonces Jesucristo nos invita a convertirnos, sí, tenemos que convertirnos. Creer en el evangelio. Y ya vamos a ver que no es creer en el evangelio lo que a mí me venga en gana, sino que tengo que creer en el evangelio lo que Jesús enseñó. Pongan cuidado entonces la diferencia que hay entre creer en Cristo y creer cualquier otra cosa.
Jesucristo dice, el reino de los cielos ya está entre ustedes, conviértanse, crean en el evangelio, y este evangelio que yo le voy a predicar, que le voy a leer hoy, si quiere convertirse, crea en el evangelio que le voy a predicar. Y si usted no cree en el evangelio que le voy a predicar, usted no se ha convertido, aunque usted sea cristiano, aunque usted sea evangélico. No, si no cree en el evangelio, no eres. Y verá que le voy a dar capítulos y versículos para que el que quiera creer lo crea. Ya sé que usted dice, no, porque si es un cura que lo está predicando, no lo creo. Ese es su problema. Deberías creer en el evangelio, aunque lo predique un cura. Aunque le caiga mal el padre Luis Toro, no importa. Pero es el evangelio de Jesucristo. Y debo escucharlo. Siga. Conviértase, arrepentidos. Arrepentíos y creed en el evangelio. Siga. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces Jesucristo quiere que la gente se convierta. Pero para que la gente se convierta y crea en el evangelio, Él llama a unos. Y les dice cuál es la tarea, para qué los llamó, para hacerlos pescadores de hombres. En castellano, para enviarlos a predicar el evangelio. Entonces, está preocupado que la gente se convierta. Voy a llamar a estos hombres y los voy a enviar a ser pescadores de más hombres. Dando luego sus redes, le siguieron. ¿Para qué lo siguieron? Para predicar el evangelio de Jesucristo a otros hombres. Conquistar a otros hombres, que es exactamente lo que yo estoy haciendo en este momento. Siga. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí dice la Biblia entonces que Jesucristo llama a uno y tienen que dejarlo todo para seguirlo. Siga. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Jesús enseñaba. ¿Por qué Jesús enseñaba? Porque Él quiere que la gente se convierta y crea en el evangelio, lo que Él está enseñando. Pero para que nadie cambie la enseñanza, Él llamó a unos para ser pescadores de hombres. Los va a enseñar su palabra, les va a enseñar el evangelio, les predica a ellos y les predica a la gente para que ellos escuchen y no vayan a enseñar otra cosa distinta a lo que enseñó Jesús. Ya Jesús comienza entonces a predicar en la sinagoga. Sigue. Y se admiraban de su doctrina. Y subraya la palabra doctrina. Hago una advertencia o hago un paréntesis aquí. Estamos leyendo ¿de qué Biblia? De la Reina Valera. Reina Valera. Esa es los hermanos separados, la que tú utilizas. No voy a utilizar la mía, no, para que no diga que la mía está adulterada. Voy a utilizar la suya, Reina Valera. Entonces, aquí en la Reina Valera, lea lo último que leyó. Y se admiraban de su doctrina. Jesús entonces comienza a enseñar. Lo que Jesús enseña se llama doctrina de Jesucristo. Y Él llamó a los apóstoles para que ellos proclamaran su misma doctrina y así se hicieran pescadores de hombres. Esa doctrina es la que la Iglesia Católica ha enseñado a lo largo de los 2000 años. Esa no es la misma doctrina que enseñan otros hermanos. Que es convertirse, de creer en el Evangelio, en castellano, en la doctrina que Jesucristo le enseñó a sus apóstoles. Para eso Él llamó a los apóstoles. Y ellos lo dejaron todo y lo siguieron, para ser pescadores de hombres. Siga. Y se miraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Cuando Jesucristo habla y predica el Evangelio, es una enseñanza con autoridad. En castellano significa que si usted enseña otra cosa distinta a lo que enseñó Jesucristo, usted no tiene autoridad. Viene sin autoridad. Usted no viene mandado por Dios. Usted viene sin autoridad. Usted viene por su propia cuenta. Lo que su mente le hace decir, pero no lo que dice la palabra de Dios. Siga. Y no como los escribas. Aquellos que enseñan, no la doctrina de Jesucristo, sino lo que ellos lo tienen gana. Entonces, a su manera, son
¿Son qué? Escribas. Escribas. Y siga. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Cuando Jesucristo explica la doctrina, cuando Jesucristo predica el evangelio, los demonios comienzan a gritar: ah, viene a atacarnos, ¿qué tiene contra nosotros? Lean los mensajes para que vean los evangélicos lo que escriben. Comienzan, revientan. Pero es que eso reventaba en el tiempo de Jesús también. Cuando Jesucristo comenzó a predicar el evangelio, la doctrina, la enseñanza, para que la gente se convirtiera, los demonios comenzaron a gritar. Y ahorita por internet gritan también. Si no, lean los mensajes para que vean cómo gritan. Usted, hermanito, que se llama pastor, que siempre agarra mis videos, muéstrele a sus seguidores que usted está actuando igualitico que en el tiempo de Jesús, aquel endemoniado que comenzó a gritar porque Jesús le estaba diciendo el evangelio del reino para que la gente se convirtiera, y los demonios comenzaron a gritar en el endemoniado. Usted ese papel, cuando yo hoy a la gente le consta, porque esto por internet todos lo están viendo, que es palabra de Dios porque lo estamos leyendo con capítulo y versículo, y ustedes todavía se atreven a decir que el cura Toro habla es palabra de él, que no utiliza la Biblia, que no es palabra de Dios. ¿Acaso la gente es tonta para no darse cuenta? Claro que sí se da cuenta. Ustedes están jugando el papel de aquellos endemoniados que cuando Jesús predicaba la palabra del Señor, como yo lo estoy haciendo hoy, el evangelio del reino, para que la gente se convierta, ustedes comienzan a gritar, incluso con insultos. Muchos insultos, que yo no entiendo cómo se llaman cristianos evangélicos, e insultos, maldiciéndome, diciéndome groserías, solo porque les predico la palabra de Dios. Qué extraño. Me extraña esa clase de cristianos. Sí. ¿Has venido para destruirnos? ¿Has venido para destruirnos? Que quiere destruir nuestra religión. Usted lo que quiere es destruir nuestra iglesia. ¿Ah? Así piensan los endemoniados. ¿Han venido para destruirnos? No les gusta que le prediquen la verdad. Les duele, les molesta. Siga. Sé quién eres, el santo de Dios. Viene de Dios. Cuando viene una persona de Dios, entonces le duele, se ofende. Siga. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate, sal de él. Ah, Jesús le reprendió y le dice: cállate. Jesús no se quedó callado. Usted no se da cuenta que desde que comencé la escuela, usted, hermanito, que se llama pastor, a quien aprecio porque eres mi hermano, pero me duele que esté en contra de la doctrina de Jesucristo. ¿No se da cuenta que no me has callado? Yo sigo predicando. Usted sigue agarrando mis videos y los pasa a la gente diciendo que yo soy un mentiroso y está quedando usted como el endemoniado. Cuidado. Siga. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Siga. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué nueva doctrina es esta? Jesús nos trae una doctrina nueva, un evangelio, la buena noticia, es doctrina. Siga. Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Entonces, observen cómo Jesucristo nos trae a nosotros la doctrina, la enseñanza, y eso es lo que tenemos que seguir. ¿Qué es convertirse? Creer en el evangelio, creer en la buena noticia de Jesucristo. Escuche cómo lo dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16, viene a decir que ese evangelio es el que tenemos que seguir, el de Jesucristo. Dale. Porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Pueden insultarme, pueden maldecirme, pueden hacer todo lo que quieran. No me avergüenzo del evangelio. Estoy dando capítulo y versículo. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Dale. Porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. El evangelio de Jesucristo que yo le estoy predicando es poder de Dios para salvación de aquel que lo quiera escuchar. Siga. Aquel que cree. Aquel que cree. Ahí está. Ahí le dejo eso. Yo le estoy predicando la palabra de Dios. Ya queda en usted creer o no creer. ¿Se acuerda de San Marcos 16:15 cuando Jesús lo mandó a predicar? Vaya, prediquen el evangelio. El que cree y se bautice se salvará. El que no será condenado. Yo cumplo con mi deber. Si usted cierra los oídos, eso es el problema suyo. Pero ya que Dios le permite a usted estar viendo hoy, no por casualidad, a este predicador,
de enseñarle la palabra de Dios con amor, con cariño, es porque Dios quiere que tú aceptes la palabra de Dios, que no se haga loco, que acepte la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque escuche lo que dice San Juan capítulo 8, versículo 47. Escúchelo. Es para ti, hermano, es para ti. No te molestes, no te molestes. Le voy a leer la palabra de Dios. Y como es palabra de Dios y tú eres cristiano, eso es maravilloso. Eso es como la miel al paladar, agradable. Eres cristiano, escucha. El que es de Dios. El que es de Dios, supuestamente usted. Las palabras de Dios oye. Uy, la palabra de Dios oye. Vamos a ver si usted es de Dios. Por esto no las oís vosotros. Por eso no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. O sea que si yo le estoy predicando la palabra de Dios con capítulo y versículo, y usted todavía no lo quiere creer, y usted todavía dice que el cura todo le gusta es hablar con palabras de él y no con la Biblia, ¿no será que es que usted no es de Dios? ¿No será que el que es de Dios escucha la palabra de Dios y si usted no la escucha es porque no es de Dios? Debería hacerse esa interrogante. Yo solamente le estoy dando un capítulo y versículo y le estoy mostrando lo que dice la Sagrada Escritura. Ya que usted crea o no crea, eso es problema suyo de usted. Ahora, miren cómo lo dice Jesucristo. Yo quiero mostrarle que sí tenemos que convertirnos y convertirnos de algo que hemos hecho mal, que es no estar en la doctrina de Jesucristo. Es necesario estar en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si no estamos en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, es un pecado. Y aquí quiero llegar. La conversión no es solamente dejar el alcohol, dejar el adulterio, dejar el robo y el asesinato. Sí, estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. De eso tenemos que convertirnos. Pero también tenemos que convertirnos de enseñar otra doctrina que no es la de Jesucristo. Y esto es lo que los hermanos separados no han aceptado. Ellos piensan que enseñar cualquier doctrina, ahí tienen los testigos de Jehová, creen que lo están haciendo bien. Es una doctrina. Los pentecostales creen que lo están haciendo bien. Es otra doctrina. Los pentecostales unidos creen que lo están haciendo bien. Es otra doctrina. Los mormones creen que lo están haciendo bien. Es otra doctrina. Los evangélicos creen que lo están haciendo bien y otra doctrina. Los adventistas creen que lo están haciendo bien y otra doctrina. Son doctrinas distintas. ¿Qué quiere Jesús? Una conversión. Que creamos en su doctrina. Que creamos en su evangelio. ¿Qué pasa si no creemos en su doctrina? Escucha a San Marcos capítulo 7, versículo 6. Para que ustedes den cuenta qué pasa. Porque esto es malo. La gente cree que aquel que se llame cristiano y no pertenezca a la iglesia de Jesucristo, eso no es malo. Sí es malo y debe convertirse, creer en el evangelio de Jesucristo, en la doctrina de Jesucristo. Escuche cómo lo dice San Marcos, capítulo 7, versículo 6 en adelante. Respondiendo él les dijo. Hipócritas. Palabras duras. Hipócrita. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra. Señor, Señor, gloria al Señor, aleluya. De labios me honra. Mas su corazón está lejos de mí. Mas su corazón está lejos de mí. Debe convertirse. ¿Por qué? A ver, escuche, ¿de qué? Pues en vano me honran. Pues en vano me honran. ¿Por qué? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Observe. Enseñar mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, es un pecado. Sí lo es. Predíquele a la gente que enseñar doctrinas que no es de Dios es un pecado. Que ciertamente dicen que están honrando a Dios, que están sirviendo a Dios, pero son doctrinas de hombres, es un pecado. Y ese pueblo le honra con labios, pero su corazón está muy lejos del Señor. Porque la doctrina que enseñan son doctrinas de hombres. ¿Quieren verlo con claridad que son doctrinas de hombres? Mire, la doctrina de Jesucristo lleva 2000 años. Lo que comenzaron a enseñar los testigos de Jehová, por ejemplo, hasta ahora no va a cumplir hasta ahora 200 años. Lo que ellos les queda lejos todavía para cumplir 200 años. Lo que enseñaron, por ejemplo, los más grandes, los más lejanos, los luteranos en tiempo de Martín Lutero, van a cumplir 500 años, son los más viejos de esta doctrina protestante. Y entonces no tiene 2000 años.
son doctrinas de hombre. Para la muestra un botón, pregúntele a su pastor cuándo nació su iglesia. ¿Desde cuándo comenzaron a predicar lo que ellos están enseñando? ¿En qué libro lo dejaron sus pastores? ¿Cómo lo enseñaron? ¿De dónde vienen? Son doctrinas de hombre. Es un pecado. El Señor dice, conviértanse, crean en el evangelio. ¿Y qué significa eso? Dejar la doctrina de hombres y enseñar el evangelio de Jesucristo.